Bueno, nosotros continuamos aquí en Rompecabezas, el abrazo especial para la gente de Castel y Tres Isletas, Nueva Pompeya, Miraflores. Nos están viendo allá en Nueva Pompeya, que el video cable de Nueva Pompeya fue uno de los primeros en colocar NG Federal, en poner NG Federal. Básicamente hoy hablamos con la gente de la UNE también, para universalizar nuestra aldea, digo. Bueno. Creo que dice pintando nuestra aldea somos universales. Bueno, muchas veces hablamos en nuestra aldea de lo que pasa en Francia, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Córdoba. No sabemos lo que pasa a la vuelta de casa, ¿no? A la vuelta. Bueno, saludamos al fiscal Patricio Sabadini, que está aquí a tu derecha, Edgar. Doctor, un gusto tenerlo una vez más en nuestra casa. Bueno, gracias. Y también, bueno, un amigo de la casa y de la huella, tenemos unas cuantas entrevistas también con el señor procurador. ¿Cómo le va, don Cantero? Gracias, gusto, gracias, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema hoy que nos convoca es, más allá de la inseguridad, es el papel de la justicia, ¿no? Hablábamos por algunas opiniones que usted escribió, fiscal, de la democracia, pero tratando de verla o tratando de hacer un ensayo, una lectura de realmente si en la periferia es tan así, ¿no? Si tenemos una democracia tan pluralista, ¿no? Sobre todo por los índices de pobreza y lo que vivimos hoy socialmente. Sí, bueno, usted, buenas noches a todos, a toda la audiencia. Eso, bueno, tomando como base una investigación que hace un economista del Financial Times, es Martin Wolf, que hace 2 meses publica un libro donde hace una descripción de lo que está ocurriendo con las democracias occidentales, ¿no? Es un capitalismo rentista, o sea, es un capitalismo que busca más allá del nivel de productividad, de las ganancias, propietario de los medios de producción, llega a generar rentas, ¿no? O sea, en definitiva, y hablándolo mal y pronto, lo que hoy está afectando es la timba financiera, ¿no? Es vivir prácticamente de la compra de bonos, defolteados de países en emergencia, a lo que suma, bueno, el gran auge de la tecnología, ¿no? De las plataformas, ya sea Amazon, por mencionar alguna, Google, por el estilo, y cómo se están disputando, que en definitiva eso es lo que termina produciendo menor productividad y ocasionando desigualdad en el mundo, y como efecto cascada, una crisis en la democracia, y sobre todo cuando esta forma de esta clase de capitalismo rentista tiene el acompañamiento de algunos gobiernos que adecúan las legislaciones conforme a esta forma, a este sistema económico, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que el surgimiento de outsiders, porque hay un descreimiento de los políticos que ya son conocidos, ¿no? Que han, eso dependiendo del país. Y bueno, es un fenómeno, aquí en Argentina estamos atravesando ese fenómeno recién. Llegó Trump en Estados Unidos, ya se fue de modo problemático, Bolsonaro en Brasil, y bueno, hoy tenemos un fenómeno que nos está demostrando que una descomposición política, no descomposición en términos de podredumbre, sino de separación de partes que conforman un todo, ¿no? Solamente por dar un ejemplo, en el año 2019 estamos hablando de una elección entre que los 2 principales candidatos conforman el 88% del electorado, ¿no? Sí, una elección polarizada, claro. Y hoy tenemos que el candidato más votado en esa elección perdió 18 puntos. El segundo más votado, que es el expresidente Mauricio Macri, por los 40 puntos, perdió 4 puntos, ¿no? O sea, la mayoría de los votos que ganó en ese momento el oficialismo lo está perdiendo y yendo a esta tercera fuerza que es el descontento, ¿no? El descontento generalizado, ¿no? Que lo está canalizando en este momento este fenómeno Milei, con por ahí un show mediático, con un sustento mediatizado, pero con poca bajada, digamos, en las provincias, ¿no? Con poca representación en las provincias, literalmente, ¿no? Hablaba el otro día con el intendente Bruno Cipollini de Sáenz Peña, porque yo le decía, y con profundo respeto, procurador, le decía, Sáenz Peña es un polvorín, porque, digo, todo pasa en Sáenz Peña. Resulta que el incremento de los narcos en Sáenz Peña, el incremento de la droga en Sáenz Peña, el incremento de los índices delictivos en Sáenz Peña, digo,
Charata parece que es... Las usurpaciones también. Claro, entonces me decía el intendente Bruno, a quien le mando un gran abrazo, me decía, mirá, nosotros, el ciudadano salpeyense quiere seguir viviendo como en el pueblo, como vivías vos en Villa Ángela, quiere seguir viviendo en el barrio. Si nosotros corregiríamos ciertos desajustes por ahí de la justicia, me lo planteaba, o desajustes institucionales, que tienen que ver con consenso, no tienen que ver con decisiones unilaterales, ¿no? Me decía, yo creo que se mejorarían muchos índices. Él sostiene y lo ve con un optimismo marcado, dice, yo soy el intendente, lo puedo ver distinto, dice, pero realmente hay como una sensación del vecino de defenderse, de proclamarse territorialmente. ¿Usted cómo ve eso en Cespeña o en los barrios de Resistencia, con el tema de la inseguridad? Recién hablábamos acá en la antesala, en la trastienda, hablábamos con 2 o 3, creo que son candidatos, probables candidatos a intendentes de diferentes localidades del interior. Y hablábamos por ahí del decaimiento que hay, o la debilidad que está teniendo la democracia. Y me preguntaba alguien que es de Quitilipi, que se presentó, lo saludé ahí, sería un candidato a intendente por el partido que actualmente gobierna Quitilipi. Me pregunta cómo se cura estas falencias que estamos teniendo, y yo le digo, esto se cura con más democracia. Realmente no tenemos ni que pensar en otra salida, ¿verdad? Tenemos que pensar en fortalecer el sistema democrático. Concretamente, Cespeña tiene la estructura judicial de 1983. Cespeña tiene, al igual que Villa Ángela tiene 2 fiscalías de investigación, y la población se ha duplicado, por lo menos, ¿verdad? Y Cespeña en el año 83, creo yo, tenía 50.000 habitantes y hoy tiene 120.000, y siguen con 3 fiscalías, 2 fiscalías de cámara, y hoy esa gente trabaja en la universalidad de delitos que investiga la justicia ordinaria, y además se le ha incorporado desde hace un tiempo el juicio por jurados. El juicio por jurados requiere una dedicación exclusiva del fiscal de cámara, requiere traer a los testigos, hablar, porque hay que convencer al jurado primero para que acepte ser jurado. Por eso se hace una selección previa, por eso hay un sorteo de lotería chaqueña donde hay un enorme número de jurados, y de ahí se hace la selección, y de los 12 se seleccionan 24 para que estén presentes en la primera audiencia, ¿verdad? En lo que se llama audiencia de selección de jurados. Y es imposible es que hoy un fiscal de cámara atienda todo lo que es esto que estamos viendo, aumento de la criminalidad, aumento de la narcocriminalidad, los feminicidios o los violencias, hemos tenido muertes de abogados violentos. ¿Y de quién depende que la situación siga igual que hace 40 años? ¿Quién tiene que...? Bueno, nosotros tenemos una particularidad, y también lo hablaba ahí recién con los candidatos a intendentes. Chaco tiene un número elevado de empleados judiciales, de personal judicial. Nosotros estamos en los 4.200, que es un número muy pequeño porque no llega al 3% del presupuesto de la provincia, ¿verdad? Mirado así, pero Entre Ríos, que forma parte, ¿verdad?, de la Confederación y que es una provincia constituyente de la Constitución originaria, ¿verdad? Entre Ríos tiene 2.700 numerarios en el Poder Judicial, contra la historia que tiene Entre Ríos y Chaco 4.200. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 70 municipios, 69 y le incorporamos colonia aborigen, ¿verdad? 70 municipios. Y de los 70 municipios tenemos 66 juzgados de paz. Vamos a suponer que haya en cada juzgado de paz 4 personas, juez, secretario, un empleado y una ordenanza,
O sea, estamos hablando de juzgado de paz de Napenay, juzgado de paz en Impenetrable, claro, de localidades pequeñas. De localidades pequeñas, ¿verdad? No hablemos de un juzgado de paz de primera categoría especial, que eso es primera instancia, y ya hablamos de 10, 12, 15 personas. Hablamos de lo mínimo. Entonces, en justicia de paz, fácilmente tenemos entre 500 y 600 empleados. El tema violencia de género se ha duplicado o triplicado. Cuando yo tomé la decisión de convertir 2 fiscalías comunes en fiscalías temáticas de violencia de género, de verdad esperé las críticas, las denuncias, porque ¿por qué íbamos a sacar estas fiscalías que tenían competencia en todos los delitos y le íbamos a asignar una competencia temática, una competencia especial? Y sin embargo, hoy son 4. Sí, la demanda social es muy alta en ese sentido. Es increíble y me hace acordar cuando hace muchos años el doctor Juan del Carmen Sima, que fue uno de los primeros presidentes del Superior Tribunal de Justicia en democracia en los años 90, 95, un día yo reclamaba por el fuero especial de familia, ¿verdad? Y me decían, no, Jorgito, no abras esa puerta, no la vas a poder cerrar nunca. Yo tenía, de verdad, en serio, yo tenía 30 y pico, 36, 37 años, y me decía, no abras esa puerta porque no la vas a poder cerrar nunca. Hoy, Resistencia tiene 4 juzgados de familia y 2 juzgados del menor del fuero penal, ¿verdad? O sea, 6 juzgados, ¿verdad? Con asesorías, con todo lo que es el tema de defensa pública, asesoría, defensoría. Menores. ¿Verdad? Y no dan abasto, y hemos tenido durante 2 meses carpas en las puertas de los juzgados civiles en la calle de familia en la calle French. La demanda es muy alta y ahí voy a aprovechar para preguntarle al fiscal Sabadini lo que usted hablaba recién. Es una teoría que por ahí nosotros no difundimos suicidios, por ejemplo, aquí, digamos, es una política que tomamos aquí como protocolo porque lo bien que hace. Entendemos que insta a la repetición. A la repetición. Cuando hablamos de esta modalidad, me corro de eso y voy ahora a los asesinatos que se producen por violencia de género, a los hechos de violencia que se producen con los mismos piquetes. La televisión, digamos, ¿no hace apología también de que esto se incremente? Bueno, primero, antes de responder... O los medios en general, digamos, ¿no? Sí, como canalización de 2 formas, ¿no? Primero, de canalizar la información y generar una cierta rispidez e incrementar y profundizar, coloquemos la palabra hartazgo de la sociedad con nosotros, formamos parte del sistema, la justicia, la clase política, formamos todo parte del mismo sistema, sin lugar a dudas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y volviendo al tema de los piquetes, hay que marcar una tensión ahí que por un lado, es el derecho a la protesta social, ¿no? A ser escuchado, a la libertad de reunión, con fines lícitos, y otra cuestión, del otro lado, lo que sea la vereda enfrente, el derecho a circular libremente. Hay que marcar ahí algunos matices, ¿no? Y es entendible porque en el marco del que los derechos constitucionales no son absolutos, este es un fiel ejemplo. O sea, protesta social no es coaccionar a algunas madres para que lleven sus chicos a la protesta, ¿no? Como escudo, ¿no? Como escudo humano. Protesta social no es atentar contra la integridad del oficial de policía, por ejemplo, acortar calles, que sea eso utilizado como manera coactiva, si se quiere, incluso ante las autoridades públicas, ¿no? Violentar, en este caso, el transporte de las personas que van a trabajar. Entonces, hay que marcar ahí ciertos matices porque es como que se está absolutizando esta cuestión. Yo creo como que todo vale, como exactamente. Está todo, bueno, el día de hoy, la policía desalojó a un movimiento cuyo titular el jueves pasado
Lo encontraron con un arma en el puente Chaco Corrientes, por ejemplo, ¿no? Como para marcar. Hace poco terminamos de enviar a juicio a una dirigente social que recibía bienes de desarrollo social y los vendía, ¿no? Sí. Imputándole lavado de dinero porque esa misma modalidad, bueno, ese mismo recurso que obtenía por parte del Estado iba a la compra de camionetas. Y ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, primero no es una cuestión ni siquiera contravencional, estamos hablando de un delito, de cortar las vías de comunicación, que es el artículo 194 como mínimo, a las coacciones a las personas para que vayan a cortar la calle a condición de que si no van a cortar la calle se le quiten los planes sociales. Entonces, yo creo que en ese sentido, más allá de lo que fue, no estuve muy al tanto, sé que hubo un desalojo hoy en la plaza, cada vez que nosotros tuvimos episodios dentro de rutas nacionales, por la competencia federal ahí se materializa cuando hay cortes, acceso a la ciudad sobre rutas nacionales, siempre se tomó el temperamento y se comunicó a las fuerzas federales sobre todo que tienen la potestad, pues es un delito en flagrancia, ¿no? No tiene que pedirle permiso ni un juez, ¿sí? Siempre y cuando sea bajo el respeto. Directamente actuar. Directamente actuar. Yo lo que creo que en la sociedad, me refiero en general, no a la cuestión chaqueña, hay un problema de autoridad. ¿Sí? No podemos sentarnos a discutir una mesa interdisciplinaria si hay que aplicar la ley o no hay que aplicar la ley. La ley hay que aplicarla. La ley dice que si hay un delito en flagrancia, yo no puedo pedir permiso al juez para actuar. Si no, ¿para qué tenemos ley? Exactamente. Y sobre todo, dentro del marco de la protesta, ver quiénes son los vivillos que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad que va a ser peor. Que son detectables. Exactamente. Yo creo que ahí está el problema de autoridad, ¿no? Y sobre todo la masa joven tiene un problema de que, y por eso yo creo que es el crecimiento de esta tercera vía o tercera fuerza que es los libertarios, es que ven a alguien auténtico. No importa los disparates que puedan llegar a decir. O sea, hablar de dolarización. Pues la gente piensa que dolarizar la economía sería, si yo tengo 2.000 pesos, cambiarlo en $2.000, ¿no? Sí, sería tan fácil, ¿no? Y eso tampoco los medios de comunicación lo están explicando para el común de la gente. Es cierto. Entonces, o armarse, ¿no? Independientemente de los disparates que se digan, lo dice una persona que lo dice de modo auténtico y genera credibilidad en los jóvenes, ¿sí? Más allá de la campaña mediática en las redes, porque hoy los pibes no ven televisión. Es cierto. Yo creo que la campaña se hace en las redes, ¿no? Y esto sin distinción de clase social, ¿eh? Estamos hablando que de cada una persona joven, estamos hablando si hoy las elecciones votaran solamente los menores de 30 años, el ganador sería, al menos en primera vuelta, iría esta fuerza libertaria. Si solamente votaran los hombres menores de 30 años, el candidato libertario ganaría en primera vuelta. Entonces, yo creo que este 20% del padrón electoral que vota en estas elecciones, que son jóvenes menores de 25 años, no son los jóvenes menores de 25 años que, como ejemplo, en el año 2012, donde se empezó a ampliar esta gama de jóvenes que posibilidad de acceso al voto, ¿no? Tiene que ver, digamos, más allá del desarrollo, como bien lo hablaba usted, fiscal, tiene que ver con esa rebeldía juvenil que generó tantos cambios en el mundo, ¿no? O sea, que no hay que tenerle miedo. El mayo francés, el cordobazo, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices. En definitiva, es... Si es cierto que se plantea un antisistema, bueno, es una ideología antisistema. Después, en la década del 70, se cuestionaba al Che Guevara por lo que planteaba con la revolución a través de las armas, pero en definitiva, es cierto, es genuino. Ahora, también lo que de alguna manera no observo, o por ahí no escucho, es la autocrítica. Sí, la acusación de por qué crece este fenómeno y como bien dijiste, no sé si por ahí se puede sostener en el tiempo, pero no escuché todavía ningún candidato hacer autocrítica. Es decir, claro, muchos de los candidatos, ¿en qué nos equivocamos? De los candidatos tradicionales parece que viven en otra galaxia, bueno, no acusan el impacto. Es muy bueno el detalle porque forma parte de esta descomposición, ¿no? Esta separación. Lo que se ve que en el último tiempo, y bueno, primero le llegó al sector de la Alianza en el año 2001, yo no sé si es un proceso que llega a un final o es un nuevo proceso, desconozco. Es cierto. Pero antes, hace un par de elecciones anteriores, también convocó mucha gente. El peronismo ofrecía una gran gama de candidatos en el cual, bueno, la discusión era tan amplia que terminaba siendo dentro del peronismo la discusión.
Hoy está haciendo al revés. Hoy lo que se discute es quién irá como candidato firme de la oposición, de la segunda fuerza por el momento, representando, ¿no? Por eso yo creo que es inédito lo que está ocurriendo. Antes se quiere, el electorado se clasificaba por, bueno, un grupo popular votaba a un determinado sector político por el peronismo, y un sector pudiente votaba más a un sector, si se quiere, de centro derecha, llámese radicalismo, llámese PRO, lo que sea. Ahora vemos que hay una cuestión etaria. A partir de los 50 años hay personas que no van a votar a Milei, por ejemplo, y los más jóvenes sí. Hoy hay una disputa entre ¿quién se disputa el voto joven? Entre el peronismo y los libertarios. Sí, que salen a conseguir. Digo, usted tiene mucha experiencia y pasó por varios gobiernos. Tuvimos la oportunidad de verlo hace muy poco tiempo, a Raúl Timerman, ¿no? Y después en la Universidad Tecnológica, ahí hace y realmente sorprenden los números, ¿no? Los números que manejan. Pero también me alegró esa noche que estaba usted ahí, me alegró la presencia de jóvenes. Muchos jóvenes, es cierto. Jóvenes, en serio, de verdad, porque uno piensa que solamente se manejan con TikTok, que jamás se le ocurriría ir a escuchar a un analista político. Una clásica, que están en otra, que no les interesa. Claro, que no les interesa, y esa noche tuvimos el salón de la tercera fila para atrás, lleno de la tecnológica y comprometidos, haciendo preguntas. Tuvimos que romper el hielo los más veteranos, pero después empezaron los chicos, se contagiaron, empezaron a preguntar, y por ahí hasta lo enfrentaron. A Ibocus lo enfrentaron diciéndole: usted dice que Milei es antidemocrático, le dijeron. Y él dijo: no, yo no dije eso, yo en ningún momento afirmé eso. Yo lo que digo es que la forma en que dice Milei las cosas, por ahí lo hacen ver como la antipolítica, porque él habla de los mismos de siempre. Y está haciendo política también. Usted sabe que, y le cuento una experiencia, cuando fuimos a Rusia, en Rusia está prohibido el matrimonio igualitario, y nos recibió en su momento un representante del gobierno. Nosotros estábamos en la Embajada Argentina en Rusia, lo cuento siempre como anécdota, por ahí a lo mejor a nuestras amigas que tengo en la agrupación Pañuelos Verdes, espero que esto, porque siempre hay que aclarar, es una experiencia personal, que uno se está atajando, porque eso nos pasa, porque parece que no se puede debatir o pensar distinto. Y justamente una colega le pregunta: ¿por qué ustedes están en contra del matrimonio igualitario? Le pregunta al representante del gobierno y le dice: no, nosotros no estamos en contra. No está en la ley. Claro. Está bien, vos podés hablar de persecución ideológica, persecución de todo tipo. Ahora, dice, ustedes tienen aprobado el matrimonio igualitario, dice, tienen aprobado el que no se pueden cercenar los derechos de la libertad de las personas, y no se están preocupando, dice, por los piquetes, como si se preocupan, dice, por el matrimonio igualitario en Rusia. Es decir, vemos siempre afuera, pero no nos vemos adentro. Claro. ¿Usted cómo ve hoy aquí, sin distinguir peronistas, radicales, chaqueñistas, que todavía quedan algunos frente chaqueño, cómo ve la política de un representante político aquí en el Chaco, en Corrientes? ¿Cómo lo ve? Yo creo, de verdad, que lo que siempre se habló es de este tema de los mismos, ¿verdad? De los mismos. Y bueno, pasa el tiempo, al actual gobernador le costó mucho llegar al poder. Sí, se presentó varias veces y perdió. 3 veces. En la tercera elección recién pudo concretar su sueño. Y era muy joven realmente cuando llegó al poder. Él había sido jefe de gabinete, creo que de con Duhalde. 30 y ahí tenía 32 años, ¿verdad? Y hoy Jorge Capitanich
estaría buscando su 4º mandato, ¿verdad? Sí, y ya así lo confirmó. Y ya los jóvenes, esta gente con la que estuve ahí departiendo unos minutos antes de ingresar, ya lo ven como otra vez, como viejo. Pero, y claro, y de verdad que Coqui es muy joven. Es joven, Coqui apenas tiene 58 años, ¿verdad? Pero tiene un gabinete joven, él tiene un gabinete joven, pero la renovación tampoco se da en el radicalismo, ¿no? Porque también lo tenemos al frente, al doctor Rosas también, ¿no? Bueno, pero está bien, pero Leandro Esdero es una persona joven, y Polini no es un chico, pero es joven para la política. Pero es joven para la política, y de eso hablábamos también. Polini, yo creo que es por ahí lo que la gente dice es la antipolítica, porque es lo que la sociedad quiere que alguien... Yo sabe que tengo una barrita de varios amigos empresarios que me dicen no puede manejar la provincia quien nunca pagó un sueldo. ¿Verdad? Eso es en serio, es un comentario casi generalizado de la gente, que el comerciante, el industrial, ¿verdad? La persona que paga claro, en esa pelea diaria que tiene el comerciante para subsistir. Y lo hablaba con este chico que sería candidato a intendente, digo chico porque en realidad es muy joven. Ayrton Urley. Sí, Ayrton. De Quitilipi. Que sería el candidato a intendente de Quitilipi. De verdad, me parece que a Polini se lo ve así, se lo ve como alguien distinto, porque Leandro, pese a ser muy joven, es alguien que es viejo de la política. Es viejo de la política. Es al revés. Igual, disculpe, si me permite meter un bocado. Yo creo que, sobre todo, han cambiado las formas de hacer política, ¿no? O sea, esta idea de hacer política mencionando, sí, porque hoy hablé con Doña Rosa, eso, bueno, es una idea que la inauguró Clinton hace 30 años y hoy vemos que a los pibes no les mueve el amperímetro, ¿no? Para nada. La masa joven quiere alguien auténtico, alguien que no les mienta. No importa si está mal peinado, no importa la edad. O sea, tenemos el caso de Boric en Chile y de Bernie Sanders, que es una persona de avanzada edad de Estados Unidos. Entonces, yo también creo que hay que empezar a dejar de subestimar a los pibes y aceptar que las reglas de juego, sobre todo los que van a hacer política, cambiaron. Sí, tal cual, no se puede seguir con los métodos de hace 70 años atrás. Pero los métodos, creo que la misma política gobernante es la que se resiste también a cambiarlo, es la que resiste a evolucionarlo, ¿no? Claro, creo que todos lo tenemos claro, salvo el grupo de gente que está en la política, los candidatos de siempre, por decirlo del modo. Les pregunto algo, porque ¿usted cuántos años tiene, procurador? ¿De edad? Sí, ¿podemos decir? Sí, tengo 70. Bueno, usted ya no va a ser candidato. No. Porque por ahí la familia dice, no, mirá, ¿alguna vez lo pensó o no? No, ya no. Sí, alguna vez. ¿Algún momento sí? Sí. La política enamora. La política es cautivante, la política enamora. Sí, es cierto. Yo lo vengo siguiendo a Patricio en sus entrevistas, en las declaraciones, ahí viene la pregunta y para veo hacerle. Que él le gusta la política. ¿Cuántos años tenés vos? No, es una criatura. 41. Bueno, la pregunta es, no digo ahora, ni mañana, ni pasado, porque viste que ya dice candidato a diputado, candidato a gobernador. No, candidato a gobernador. Pero en algún momento, ¿te gustaría ser candidato? Yo por el momento soy feliz, voy a repetir lo mismo la última vez en el Poder Judicial, en la Justicia Federal. Lo que sí no voy a hacer es subestimar el destino, ¿no? Si en algún momento a mí me toca porque los planetas se alinean, porque hay una oportunidad de aportar un granito de arena, sin olvidar que también es un servicio público, la justicia es un servicio público, ni que hablar.
me replantearía. Es una persona, yo como Marcelo Gallardo, discúlpeme, tuve que decir que soy de River. Yo lo felicito. ¿Usted está de acuerdo con Marcelo Cada Gallardo? fin de año se replantea su contrato. Bueno, yo todos los fines de año me replanteo qué voy a hacer de mi vida. Se hizo el precontrato. Bueno, pero por el momento soy feliz en la fiscalía y que... Bueno, le agradecemos mucho, pero no hay que subestimar el destino. No, para nada. No. Y además, no hay que tenerle miedo a la política. Y yo digo siempre, respetar las minorías. Me acuerdo cuando nos postulábamos los centros de estudiantes, cuando nos postulábamos en la cooperativa telefónica de Durati, cuando nos postulábamos en las cooperativas, en los consorcios, porque siempre uno acompañaba listas. Y claro, la primera perdíamos, la segunda perdíamos, pero la tercera ibas contagiando gente. Me parece que por ahí los jóvenes se quedan cortos en la paciencia, y lo hablo por mis hijos también. Poca construcción. Pero la discusión tiene que ser de cara a ellos, claro, a la espalda. Claro. Porque si no tenemos fuga de votos. Sí, claro, hay que decirle a los pibes, esto forma parte, por ejemplo, las PASO forma parte, o las discusiones internas de los partidos forma parte de la democracia. Pasa que el hartazgo es tanto que dice, bueno, se están peleando, bueno, vamos a votarlo a este que no pelea con nadie y encima me encanta cómo habla. Bueno, muchas gracias, por favor. Patricio. Gracias a los dos. Le agradecemos realmente. Muy agradable. No, al contrario. Y da para seguir hablando. Cuando quieran. Tenemos muchos temas pendientes. En serio. De verdad. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a la pausa, Edgar. Ya volvemos. Ya volvemos con el querido interior del Chaco, intendentes y candidatos que pueden dar sorpresa. Y vaya que pueden dar sorpresa. Candidatos a intendentes, a concejales, a diputados. Tenemos bien variadito. Sí, bien variadito. Un grupo de gente joven. Sí. Fuera. Vos no entraste. Sí. Al salón te estábamos esperando con bocadito. Bueno, nos reencontramos en minutos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.